Bienvenidos. El día de hoy celebramos un día muy especial y muy particular. Yo le cambié un poquito el nombre porque me gusta más el positivismo y hoy vamos a hablar de cosas muy positivas, sin lugar a dudas. Vamos a hablar un poco de la realidad también, que no necesariamente siempre es positiva, pero vamos a ver de qué manera lo jalamos un poquito hacia la derecha, que no se nos vaya mucho a la izquierda. El día del respeto al adulto mayor, a esos bastiones, a esos pilares que tenemos en nuestros hogares, quienes los tienen enhorabuena y quienes ya los echamos en falta, pues les podemos decir que dejan un vacío muy grande, pero es la realidad, son los pilares del hogar. Así que, ¿qué más puedo decir? Bienvenidos a la Academia de las Artes Sanadoras. Presenta, insisto en esto, el Día del Respeto al Adulto Mayor. Quiero dar algunas notitas al comenzar y ya empezamos de plano con el programa. Dedicado a una señora excepcional, doña Jessie Carazo, conocida también como doña Shulamit, la mamá de la rabina Ileana Carazo, una mujer sin duda ejemplar. Y este programa también lo dedicamos a nuestros padres, a nuestros progenitores, quienes están y quienes han trascendido también los llevamos en nosotros, en nuestras mentes y sin duda en nuestros corazones. Agradezco a la señorita Lucía Caley por haberme indicado, por haberme avisado la actividad del día de hoy. La tenemos hoy acá, no en presencia, ya verá el programa en otro momento porque está dando clases, pero le agradezco que me haya dado ese campanazo y que entendemos, le queremos hacer saber que entendemos que no pueda habernos acompañado el día de hoy. Y a la licenciada Vanessa Buitrago, también por sus aportes, por su ayuda y por sus contactos. También no va a poder estar, tampoco va a poder estar porque está dando clases. Saludos también a don Armando Soltanovich. Bueno, el día de hoy, como les digo, es un día muy especial porque cada vez que nosotros vamos a celebrar a aquellos por los cuales estamos nosotros aquí, tiene que ser un día absolutamente especial. Y Dios sabrá si nos permite a nosotros también, que vamos en fila, ir llegando a la edad que Él nos permita, pero lo ideal es que lleguemos lo mejor que podamos, no solamente nosotros, sino acuerpados por todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, como familia y como amigos, sin duda. Hoy me doy el gusto de presentar a la señora Violeta Hansen, licenciada en Artes, docente, directora comercial y de turismo, ostenta la nacionalidad argentina e israelí. Tiene 20 años de vivir en Costa Rica, es madre, abuela y mujer de negocios. Y para mí lo más importante de todo lo que pueda decir es que es como mi hermana mayor, más o menos. Sí, señor. Así es. El señor Milton González Fernández, quien es doctor en arquitectura, versado en diferentes temas en el área del mundo holístico. Les pedí, para que lo sepan, se los digo a mis amigos y amigas que nos están mirando, que me dieran una sinopsis de currículos vastísimos, así que por eso estoy diciendo un par de cositas nada más, que si no se me va el programa presentándolos, que no es la idea. El licenciado Óscar Sánchez Urbina, máster en Derecho Penal, egresado de la Universidad Internacional de las Américas, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, tiene experiencia en atención de casos de violencia doméstica contra personas, adultos mayores. Y también, hablando de hermanos mayores, tengo otra hermana mayor aquí también, la señora Yolanda Gutiérrez Ventura, que espero que la internet se porte bien y se pueda quedar acá con nosotros. Fitoterapeuta, escritora, poeta, coach de vida, experta en terapias complementarias de la salud. Gracias a todos quienes están acá en este momento. Y también voy a presentar de una vez a doña Nora, que me está diciendo que ya va a entrar. Egresada de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Nacional de Psicoanálisis y de la Asociación Gerontológica de Buenos Aires. El señor Armando Soltanovich es su esposo y espero que puedan mirar ambos este programa posteriormente. De verdad que gracias a todos por estar acá y a quienes nos van a ver también en diferido. Violeta, quisiera empezar contigo. Quisiera hacerte una pregunta ¿Cómo no? porque tocaste un tema muy interesante el otro día. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta a quienes nos estamos haciendo grandes para tender esos puentes con los más chiquitos y que nos puedan entender después? ¿Qué es lo que pasa a tu punto de vista? Educación. ¿Qué no decimos? ¿Qué no compartimos? ¿Qué es lo que no comentamos quizás? El ser humano tiene miles de años. Buenas noches a todos, perdón.
antes que nada. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien, se los ve geniales, así que espero que estén muy bien. Les comento, hace miles de años que venimos siendo educados por nuestros mayores en cuanto a conducta, en cuanto a educación, en cuanto a sociabilidad, en cuanto a estudios. Pero nadie nos enseñó cómo tratar al adulto mayor. Nadie nos enseñó cómo debemos manejarnos con un adulto mayor. Sí nos enseñaron o nos enseñan en el momento, tenemos un chiquito, mirá, cambiar el pañal así, hay que darle de comer de esta manera, que se siente así, y ya lo han aprendido porque tienen experiencia propia de que ellos también fueron enseñados, ¿ok? Educados para eso. Pero justamente el tema viene en que hay muchas cosas que nosotros no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a ver un adulto mayor trabajando. No estamos, ojo, pero trabajando como un joven, ¿ok? No en su propio negocio, ni cuidando sus bienes. Estoy hablando de trabajar como un joven. No estamos acostumbrados a que de repente se va un adulto mayor, pasa a mejor vida, y resulta que, oye, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué nos repartimos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos traemos? El licenciado Oscar Sánchez nos va a poder ayudar un montón en ese tema. El abuso al adulto mayor es lo mismo que el abuso al infantil. Claro, no podemos comparar. Mucha gente dice, el adulto mayor es como una criatura. No, no es como una criatura. Ahí hay un error muy grande. El adulto mayor deja de tener responsabilidades determinadas para tener otras, porque sigue dando enseñanza de vida, porque sigue compartiendo en familia, pero el familiar no sabe cómo lo tiene que tratar. Y están los casos peores todavía, que es el adulto mayor que tiene que cuidar a un adulto mayor, que es su madre, un familiar o un vecino, a quien sea, ¿ok? Entonces nos encontramos con un choque. Cómo el adulto mayor tiene que tratar al otro adulto mayor. No sabe. A pesar de ser adulto mayor, no sabe. No es como cuando se le enseñó de chico cómo tenía que comer, cómo tenía que sentarse. Hace falta una educación determinada para el conlleve con el adulto mayor. Y yo pienso que si nosotros, entre todos, los que nos interesa, toda esa gente que vos mencionaste que aunque no estén en este momento, están muy interesadas, y muchos más, pues yo he recibido un montón de llamadas, he recibido un montón de consejos y de preguntas, que más de una no las sé contestar, por supuesto que yo también soy adulta mayor. Entonces yo estoy viviendo recién lo mío, aprendiendo día a día, sin saber realmente cómo me tengo que manejar en algunas cosas, porque no he visto a otra persona, porque no me han enseñado un montón de cosas, y yo tampoco las he enseñado a los míos. Y Violeta, perdón que te interrumpa, pasa algo muy peculiar, porque ustedes lo viven, quizás no lo comunican y sigue habiendo esa desconexión en información y tiene uno Por que vivirlo supuesto, porque, casi que de cero porque lo viven de igual manera, porque no se sabe, ¿no? porque para colmo, llega un punto que el adulto mayor, te lo digo por propia experiencia, no sabe si estás actuando bien o mal. Cuando te critican, no sabes si te critican o te enseñan o te dicen cosas, si es porque sí, por tu propio bien siempre va a ser, pero ¿hasta cuánto la otra persona sabe lo que es mejor o peor para el adulto mayor si esa persona no vivió todavía esa etapa? Y ese es el gran problema. Yo creo que si hacemos una punta de lanza, un grupo que aunque sea una persona, 2 o 10 las que seamos, que nos preocupemos, que nos ocupemos de enseñar de alguna manera con este tipo de programas, con otro tipo de programas. Hoy las redes sociales están tan esparcidas que con esas redes podemos ayudar muchísimo a la comprensión, a la intención, que es lo más difícil. Porque uno en algún momento llega a comprender, pero la intención a veces
sale de un mal momento, de un disgusto, de un choque. En un momento yo dije también, ¿qué pasa cuando los abuelos se hacen cargo de los niños? Porque los padres tienen que salir a trabajar, pero el padre viene y encima lo critica al abuelo. No, ¿por qué le enseñas así? O enseñar de esta manera, o sea, el abuelo no tiene que criarlo, tiene que cuidarlo. Pero Ya lamentablemente ahí, son tantas horas del día que tiene que entrar la enseñanza de alguna manera. Entonces el adulto mayor le enseña lo que él sabe, no lo que los padres quieren que el niño aprenda de repente. Hay un montón de circunstancias que a mí me gustaría que de alguna manera estos temas se tocaran en forma de enseñanza educativa y compartir también con otros adultos mayores para que nos vayan exponiendo puntos que yo todavía a lo mejor no los viví, o puntos míos que el otro tampoco las vivió todavía, y solucionar un poco la vida del adulto mayor, que cuando vos le solucionás la vida a un miembro de la familia, vos sabés lo que sucede, automáticamente es un abanico que ayudas a todos los que están alrededor. Pero sí, yo creo que el problema es educativo y no es culpa de nosotros tampoco, porque tampoco fuimos educados para educar. Por la falta de experiencia que tenemos al llegar a este término que todos vamos a llegar. Caso mío, todavía yo sigo trabajando y como yo, tengo compañeros hasta mayores que yo. Entonces, es muy difícil cuando la dinámica empieza por el lado de la enfermedad, como por ejemplo, principios de demencia, falta de memoria, falta de movilidad física y un montón de detalles así que hoy no vamos a poder tocarlos todos, lamentablemente. Pero sí hacer, qué sé yo, una pequeña entrada, un pequeño comienzo para así llevar un camino que poco a poco vayamos llevando todos los puntos, Luis. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me parece que sería una gran ayuda para toda la familia, no solamente para el adulto mayor. sin Ayudarle al duda, adulto mayor que entienda lo que le está pasando y ayudar a la familia cuál es la mejor manera de tratarlo, de convivir y de tratar de sociabilizar todo eso que nos falta en experiencia, en capacitación, lo que es el adulto mayor y los problemas que conlleva esta etapa de la edad. el serlo, el vivirlo y también alrededor de la familia, sobre todo cuando la persona tiene ya alguna situación física, es muy importante que los familiares se empapen de qué es lo que está sucediendo y cuáles son las etapas siguientes. Tengo varias personas cercanas a mí que tienen un familiar en etapa ya terminal, ya en fase terminal, y caramba, de verdad que es importantísimo, casi que es necesario, inminente, que uno se documente bien para saber qué hacer para que ya si no se le puede dar calidad de vida, pues le demos la calidad de partida, que es lo que le corresponde y está en todo su derecho. Norita, un gusto tenerla acá con nosotros, ya la presenté y que me gustaría muchísimo que usted sea tan amable de hablarnos un poco de cómo los familiares podemos ir desarrollándonos alrededor de esta persona que a lo mejor le encontraron ya alguna enfermedad en fase terminal. ¿Qué consejos se les podrían dar? ¿Cómo pueden ser más pacientes? ¿Cómo pueden, voy a poner un ejemplo más claro, una persona que está muy joven, que no tiene la menor idea de lo que pueda estar viviendo su abuelo, ¿cómo puede entenderse esos puentes, esos lazos, para que alguien tan importante para esta persona mayor, como puede ser su nieto, pueda estar en presencia, pero en plena conciencia de qué está pasando con él o con ella? Eh, Creo que el problema mayor no son los nietos, porque el nieto ve a su abuelo mayor desde que lo conoce. Es decir, para los nietos, el abuelo, la abuela es abuelo, abuela. El tema son los hijos, somos los hijos. Voy a dar el ejemplo. Tengo una mamá de 101 años que tiene todas sus facultades mentales, tiene todas sus posibilidades de
andar, siempre fue muy salidora, y si bien no está conmigo, lo que yo veo de lo que le pasa a mi hermana, más que a los nietos, que realmente la trata como su abuela, es que ella todavía tiene posibilidades de movilizarse, y mi hermana especialmente tiene temores a que ella salga, o que ella le gusta salir y volver tarde, porque siempre ha sido de trasnochar, de ver televisión hasta muy tarde, se da el lujo de acostarse a la hora que se le da la gana, y entonces a la mañana la levantan para que no se le haga lío. Y sinceramente yo, desde no se haga lío con las comidas, por supuesto tiene una persona que la cuida, ¿no? No es que sea totalmente, es imposible. La ayudan, digamos, alguien está con ella cuando se baña, pero quiero decir, el resto, ella cocina, y tuvimos toda una cuestión para que se entienda que ella era capaz todavía de estar en la cocina, que es consciente de que hay fuego, de que justamente esas cosas no fallan. Entonces estoy en el otro lado, de cuando todavía hay capacidades que están a disposición de la persona, y la familia, en este caso una hija, está como cuidando, previendo peligros que en realidad no existen. Digamos, no, o la misma cuidadora que tiene miedo de que ella entre a la cocina cuando toda su vida cocinó, y que hay que poder, quizás no puede cortar la cebolla porque su vista no es tan excelente, pero sí puede hacer un montón de cosas que están al alcance de ella. De la misma manera que tiene 101 años, y me parece ridículo que alguien le diga no le pongas tanta crema o natilla a los ñoquis, digamos, porque la verdad que si tiene 101 años, me parece que a estas alturas. Entonces, justamente es como el otro extremo, que también hay que saber cómo darle, cómo no impedir la, la, ¿Cómo el- no coartarlos, sino cómo no dejarlos ser? faltar, ¿no es cierto? Es decir, cómo permitir que las cosas que todavía se pueden hacer, que las hagan, las otras cosas que no se puedan hacer, no las hagan. Esto pasa lo mismo con una persona que se va demenciando. Una persona que se va demenciando no significa que no pueda hacer nada. Justamente una de las necesidades que hay es esto de cómo se le va ofreciendo al cuidador, familiar o no familiar, herramientas como para mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Este, y entonces vuelvo a decir, el tema no son los nietos han visto a sus abuelos viejos desde que están, porque hacen la diferencia con sus padres. Entonces, digamos, los ven No, no es, viejos, no no es hay, tanta la no, diferencia, claro. el tema es los hijos, que muchas veces no nos damos cuenta del paso del tiempo, y en la medida en que uno tiene padres, sigue siendo hijo. Este es el tema. Entonces, este asunto de poder dar, no vueltas completamente la relación, pero sí en algún sentido poder aceptar la declinación, le cuesta más a los hijos que a los nietos. No sé qué Y debo piensan los decir, demás. y debo decir que aparte de que está guapísima la mamá de Doña Nora, se le nota que tiene Sí, tiene vida, mucha vida. pero por favor, se le nota, en las fotos se le ve en la carita. Sí, Entonces, sí, bueno, tiene mucha vida. lo importante es eso, es que debe ser, a ver, yo lo experimenté hasta cierto punto con mis padres, que en paz descansen, porque uno quiere a veces hacer por ellos, con tal de que ellos no hagan, pero No, qué importante poder y saber hasta dónde sí y hasta dónde no,
porque si les coartamos lo que pueden ir haciendo, les fregamos la existencia. Perdón que lo diga así de feo, pero es que esa es la realidad. Don Milton, quisiera preguntarle, ¿cómo, cómo podría uno irles contando, o qué sería conveniente, considera usted, irle contando a los hijos, como para que vayan entendiendo las diferentes etapas que yo creo que a veces por vulnerabilidad no quisiéramos contarles? Sí, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a los que no conozco, mucho gusto, Milton González de Igualmente. Venezuela. Y gracias por la invitación. Gracias Bueno, por estar. yo pienso primero, amigo Ariel, que tenemos que tener bien claro, que seguramente el licenciado Carlos lo va a hacer, en definir qué es lo que nosotros consideramos adulto mayor. Porque en el ejemplo yo estaba fascinado yendo a Nora con ese relato de su anécdota familiar, porque para mí una persona que llegue a 101 años en esas facultades, para mí es una bendición y es Claro, una excepción. claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al igual que dijo la licenciada Violeta, que tampoco se equivocó, fue muy asertiva partiendo de la educación. Yo pienso que lo primero que hay que tener es un concepto claro de lo que nosotros consideramos un adulto mayor. El adulto mayor es un problema de percepción cultural. Somos igual el adulto mayor en Occidente que en el oriente del mundo. Tenemos una percepción de cuándo una persona es útil o hasta dónde es útil laboralmente, cuando una persona desde el punto de vista clínico, médico, psicológico, físico, se considera adulto mayor, porque yo tengo el ejemplo de una persona muy ligada a mí que falleció el año pasado con 96 años y a los 96 años estaba activo en toda su plenitud, estaba activo como deportista de alta competencia a nivel mundial. Es un caso excepcional, un caso de estudio. El doctor Carlos Veraguardia. Estaba activo como arquitecto, estaba activo como docente universitario, estaba activo como conferencista con 96 años, y él se preguntaba, yo le preguntaba, mire, ¿cómo hace usted para competir como deportista con personas que ya de su edad no existen? Entonces él me decía, bueno, es muy fácil, la edad es una cuestión mental, es una cuestión mental, es una cuestión de concepto. ¿Por qué? Porque si yo con 60, 70, 80 todavía no me considero un adulto mayor, pues sigo siendo joven, porque es una cuestión de actitud. Pero lo más importante es cómo, con la pregunta que tú me hiciste, es cómo ir llevando la educación familiar en el hogar, aparte de la educación que se debe impartir en las escuelas y en los institutos oficiales. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado equivocadamente de que a determinada edad ya nos consideran tercera edad, adulto mayor. Ahora celebramos porque subieron la edad. Ahora la UNESCO y la ONU, la OMS subió la edad. Ahora no es 60, ahora es 65 y así. Y eso es un concepto que se tiene en un documento, en un papel. Pero el concepto real es que mientras la persona tiene habilidad psicomotriz, tiene habilidad física, tiene capacidad mental en casi toda su plenitud, porque por supuesto, un adulto mayor, estamos hablando, yo hablo adulto mayor, mira, de 80 años aproximadamente para darle una ubicación cronológica para arriba, porque yo me considero muy oriental en ese aspecto, porque yo considero de que las personas adultas mayores son personas con juventud y con experiencia. ¿Por qué? Porque mientras están capacitados físicamente, mentalmente, emocionalmente y en sus habilidades, como bien decía Nora, que su mamá todavía puede cocinar, todavía sabe lo que es el alerta del fuego, el tener cuidado con no quemarse. ¿Por qué? Porque la persona, mientras esté útil, puede serle útil a la sociedad. Y otro concepto que quisiera manejar, además del aspecto conceptual del adulto mayor, es
saber educar a nuestros hijos, que en un futuro van a ser adulto mayor, con respecto a ellos y con respecto a nosotros. Que ellos entiendan que en un momento dado nosotros vamos a dejar de ser el papá que somos y nos vamos a convertir en un adulto mayor y nos vamos a convertir en una persona con ciertas limitaciones, y hay que saber explicar qué rol van a jugar ellos, qué compromiso deben jugar ellos desde el punto de vista familiar y social, y también qué deberes y qué obligaciones, que en eso seguramente el licenciado Oscar lo domina a plenitud, porque nosotros los adultos mayores, o los que nos consideremos adultos mayores, debemos de ser personas que también tenemos derecho a exigir. Cuando tú le has dado el adulto mayor para ser valorado en toda su plenitud socialmente y no ser considerado una persona que hay que aislar, una persona, un anciano, una persona que hay que tenerla vigilada en un cuarto, encerrado en una cama. No, señor. Hay una persona que hay que estimularla a que mantenga su espíritu joven. Es decir, que sus impedimentos físicos, el deber de las personas que somos menores, de los adultos mayores, es más bien hacerlos sentir bien. Como tú lo dijiste bien comenzando el programa, verle el lado positivo, estimularlo a que todavía pueden valerse por sí solos, a que todavía son eficientes en la familia, eficientes en la sociedad, y que pueden jugar con su experiencia un rol muy importante a nivel de comunidad, a nivel de empresarial, a nivel de país. Mira, ¿qué más importante que la sabiduría, por ejemplo, que tuvieron líderes que existieron en la humanidad, como el caso de Nelson Mandela, que llegó a una edad tan avanzada siendo útil a su país, un ícono? Y así hay muchas personas que llegaron a adulto mayor, como el caso de Indira Gandhi, la India, y otros científicos que han llegado a edades, y como el ejemplo que les estoy comentando de este profesor que yo tuve, chileno, que, mira, de pronto se enfermó y se fue rápido, pero él estuvo sano toda la vida y era don Carlos Veraguardia, es decir, todo el mundo lo respetaba, estaba lúcido, escribía, daba conferencias, practicaba deporte, y no les estoy hablando de cualquier deporte, ¿no? No les estoy hablando de caminar ni de trotar, les estoy hablando de salto de pértiga, salto de garrocha, salto alto, salto largo. Entonces, yo pienso que la cuestión del adulto mayor hay que enfocarlo con una educación desde el hogar y paralelo desde los institutos educativos. Y también, para terminar, pienso que todos los países y todo el planeta, todo el mundo, debe revisar constantemente lo que son las leyes y los derechos de los adultos mayores. Porque muchas personas, al llegar a determinada edad, sus padres o sus abuelos lo tienden a desechar en un hogar de cuidado, en un ancianato, en un asilo, porque ya se creen que son personas estorbo, son personas que me molestan, son una complicación para la casa. Y no es así. Lo subestiman. Lo subestiman. Muchas veces esos adultos mayores están en hogares de cuidado sin necesidad de estar allí. Y yo he visto personalmente adultos mayores que he conocido, familiares de mis amigos, que los he ido a visitar en estos hogares, y me da risa porque yo pienso, mire, don Ariel, usted está mejor que yo, y se ven hasta físicamente enteros. Mira, y tocan instrumentos musicales, y cantan, y declaman, tienen la memoria en perfecto estado. Simple y llanamente hubo una decisión familiar de obligarlo y desecharlo del hogar para quitarse una obligación o tener que tener un cuidado extra con él o con ella, y lo metieron en un hogar de cuidado para adulto mayor. Entonces pienso que las leyes también hay que revisarlas, porque hay que inculcarle a las personas que tenemos adultos mayores todavía, gracias a Dios, vivo. Yo en mi caso tengo un hermano y una hermana que son adultos mayores y bastante mayores, sobre 80 años, y están todavía en plenitud consciente. Yo todavía converso con ellos, pero claro, ya ellos no hacen cosas que hacían antes, pero están completamente conscientes y pueden hablar por teléfono conmigo, escuchan perfectamente, ven mejor que yo, tienen mejor vista que yo, y me llevan 20 años de edad. Entonces,
tenemos que saber diferenciar lo que es un adulto mayor. Ahora, el caso cuando ya esté enfermo o cuando ya haya una patología clínica demostrada, ya es diferente, ya es un cuidado especial que no se escapan no solamente los adultos mayores, también nosotros, cualquiera de nosotros o cualquiera de personas adolescentes o jóvenes, estando en estado de enfermedad crónica, por ejemplo, una diabetes, un problema de fibromialgia, un problema de artritis, pueden tener cuidado que los adultos mayores no necesitan. Entonces pienso que el concepto de adulto mayor implica varias aristas. Como decía doña Violeta, implica varias áreas en las cuales enfocar. La educación, el aspecto laboral, el aspecto afectivo, el aspecto sentimental, el aspecto psicológico y el cuidado físico. Y algo muy importante, porque recuerdo haber visto un documental, me lo recordó Norita ahora que estaba hablando, que entrevistaron, si mal no recuerdo, a 4 canadienses que estaban ya a punto de cumplir los 100 años, y recuerdo que una de ellas estaba sumamente estresada, que era el único problema que tenía, ese estrés, y era que sus hijos querían ver qué hacían con ella. La señora veía bien, la señora conducía su vehículo, la señora tenía sus actividades, y los hijos preocupados que qué iba a hacer de ella porque vivía sola en su apartamento. Imagínense ustedes, qué curioso eso, ¿no? Y por eso que le hago el comentario, que a veces nosotros subestimamos a los adultos mayores. Todavía están en edad productiva, todavía están en edad productiva y en edad eficiente, y no tienen por qué ser personas consideradas enfermas. Obsoletas u obsoletas. Inútiles, discapacitadas, en absoluto. Lo que tenemos que ir aprendiendo es cómo los vamos acompañando. Eso sí creo que sería fundamental, fundamental. ¿Cómo les ayudamos? Caramba, sin atravesarles el pie. Licenciado Con amor, Sánchez. Ariel, con amor. Sobre todo, mi querida Violet. El abrazarlos. Sí, señor. Sobre todo pienso yo cuando no sabemos qué hacer. Eso es más importante. Pero si tenemos un conocimiento un poquitito más amplio, muchísimo mejor. Pero diste en el clavo, Violeta. Totalmente de acuerdo contigo. El amor lo cura todo. En cuanto metes la semillita del amor, todo es posible. El abrazo y preguntar, ¿qué es lo que vos querés, papá? Mamá, ¿qué es lo que te necesitas? ¿Qué te gustaría hacer? El abrazo, el beso, el te quiero, te puedo asegurar que hacen mucho más que cualquier medicina. Sin duda. Y cambia la dinámica totalmente, me atrevo a decirlo. Cambia hasta la energía. Imagínense ustedes el cambio que es eso ya. Licenciado Sánchez, si es tan amable, ¿qué es lo más común y quizás qué se pudiera evitar que se ve como violencia doméstica desde tu punto de vista, por favor? Claro, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Ari, por la invitación. Un gusto tenerte acá. Antes de contestarte la pregunta de qué es lo más común, me gustaría hacer hincapié a lo que han dicho Violeta, Nora y don Milton. Doña Violeta nos habla de que nuestros mayores, nadie nos enseñó cómo ser un adulto mayor, ¿verdad? Eso ha generado un problema. Y también si no nos enseñan a nosotros, ¿cómo enseñaríamos nosotros a nuestros hijos? Correcto. Doña Nora nos habla de empatía. Hay que demostrar que todavía son útiles. Eso me parece muy importante. Y también don Milton hizo hincapié de este mismo concepto. Me hizo una pregunta de cuál es el concepto de adulto mayor. Bueno, a nivel jurídico, y voy a hacerlo acá, primeramente a nivel jurídico, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Persona Adulta Mayor establece este tipo de conceptos. Y nos dice que es aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Y este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Estos debe relacionarse con el concepto de vejez. ¿Qué es la vejez? La vejez es una construcción social de la última etapa del curso de vida. Y efectivamente es muy acertado. Sin embargo, son conceptos que están a nivel jurídico, a nivel de una norma. Pero don Milton nos viene a decir acá
que hay que abarcarlo diferentes aristas, y efectivamente así es. Cuando hablamos de un concepto normativo, únicamente estamos rigiendo a partir de derechos y obligaciones que tienen los adultos. Hay que recordar más o menos en el 2013 se quita esa ley de que la persona que se pensiona ya no puede seguir trabajando, pero actualmente la persona que se pensiona sí puede seguir trabajando. Entonces eso es muy importante. Únicamente ese rango de edades es porque ya empieza a generarse otro tipo de derechos para la persona adulta mayor, pero no quiere decir que no sean importantes en la sociedad. Entonces es ahí donde hay que abarcar ese otro tipo de conceptos. La vejez a nivel personal, cada quien debe tener su concepto, nos genera diferentes aristas, como lo dice don Milton, y depende de la condición física y mental que tenga la persona adulta mayor. Va a depender de cada uno, de cada caso en concreto, de cada familia, de cómo lo vayamos tomando. Okay. Ya realizando esa recapitulación, la pregunta que hace Ari bueno, es muy común en las consultas jurídicas que nos hacen. ¿Cuáles son ese tipo de violencias que ocurren comúnmente? Es muy importante determinar la región, ¿verdad? La geografía juega un papel importante. Los casos de violencia doméstica contra personas adultas mayores en la capital, en zonas urbanas, no son las mismas que en una zona rural. Eso hay que tenerlo presente. Los casos de violencia doméstica, según la ley, y que lo hablábamos creo que antes de esta reunión, el martes, los tipos de violencia que existen: violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. Cada una de estas, independiente de las otras, pueden unirse. ¿Qué es lo que pasa en la zona La verbal, rural? perdón, la verbal no está en la misma línea, la violencia verbal. Se considera psicológica. Correcto. A nivel normativo de la ley de violencia doméstica, podríamos integrar la verbal dentro de la psicológica. Entonces, hablemos de la zona rural. ¿Cuáles son los casos más comunes? Donde el hijo está esperando que el padre ya fallezca para ver cuál es la herencia que va a dejar. Y es ahí donde vienen la mayoría de conflictos entre familia. Ni mamá ni papá están muertos, pero ya los hijos están repartiendo la herencia. Ahí existe una violencia psicológica y patrimonial, están conjuntas, y son casos muy, muy comunes en la zona rural. O sea, yo lo veo hoy, todos los días son casos donde se reciben llamadas al 911 porque hay agresión física a un adulto mayor, y se genera a raíz de esta situación, donde los hijos ni siquiera nunca han visto a los padres, se fueron, los dejaron ahí, pero cuando ya están solos y saben que esa persona está en su última etapa de la vida, llegan a discutir con los hermanos y no les importa lo que ustedes ya venían mencionando. ¿Qué es lo que quiere papá? ¿Qué es lo que quiere mamá? ¿Qué es lo que necesita? En la zona urbana, un poco diferente, y ya ustedes lo han venido mencionando, es que los abuelos tienen que criar a los nietos. Y eso es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia psicológica también, psicológica y verbal. Integrémoslo ahí. Ustedes lo venían mencionando. No me gusta, papá, cómo estás criando a mi hijo. Pero entonces, ¿por qué le das esa responsabilidad? Ya lo mencionaron también. Dejan nuestros padres, nuestros abuelos, de tener responsabilidades para adquirir otras responsabilidades, que son con los nietos. Y ellos no están para eso. Entonces son muchísimos los casos de violencia doméstica, pero siempre tiene que determinarse la región. No en todos los casos son iguales. Depende mucho la geografía de donde se están ubicando estas personas. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, Lo la verdad que lo sí. que seguramente el licenciado Sánchez estará de acuerdo conmigo es cómo el tema del abuso, del tipo de violencia, es transversal a todas las clases sociales. Si bien es cierto esto que dice del tema de la zona urbana y la rural, creo que es importante esto, ¿no es cierto? Es decir, que no corresponde solamente, como la violencia en general, algo que atraviesa todas las clases sociales. Sí. Esto lo hemos visto. Claro, sin duda, sin duda. Y gracias por también poner el dedo No, allí en no ese sé qué tema. dice el licenciado, no está muy de acuerdo.
Ya casi pasamos contigo, Oscar. Déjame preguntarle a doña Yolanda porque no quiero que se me quede allí como... Yolandita, una pregunta y seguimos contigo, Oscar, por favor, si eres tan amable. ¿Cómo entender los límites? A ver si me doy a entender. En cuanto al quehacer o a lo que puede hacer el adulto mayor por sí mismo. ¿Cómo podemos nosotros, sobre todo los que estamos alrededor de él, poder entender ese punto, Yolandita? Y gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches a todos. Interesante el tema y lógicamente de muchas aristas. El tema de los límites empieza con nosotros mismos. Y es que aquí han hablado de educación y han hablado de una serie de cosas, pero yo considero importante que los adultos mayores tenemos que empezarnos a educar nosotros mismos. Yo soy la persona responsable de mí hasta el sol de hoy. No sé mañana, porque incluso pueda que en la noche, decimos en Costa Rica, me estén cafeteando, es decir, ya pase a la presencia de Dios y se acabó el cuento. Pero el tema es, ¿qué tan responsable soy yo como adulto mayor? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente se va dando un círculo como una bolita de nieve en donde la persona, conforme van avanzando los años y obviamente su organismo se va deteriorando, comienza a pensar que ya va siendo un objeto de segunda categoría. Y entonces se conforman con la rutina o con el rol o con el papel asignado por la sociedad o la familia, indistintamente del lugar donde estén, en donde, es la adulta mayor, es la abuela, es la que tiene que cuidar a los niños, es la que tiene que hacer tal y cual cosa. No, un momentito. Yo voy a educarme para ser adulto mayor responsable. Entonces, como persona responsable, obviamente yo trato de velar primero por mi salud, por mis finanzas, por mi entorno, por mi seguridad, hasta donde me vaya a ser posible. Y otra de las cosas importantes, y lo repito mucho en las charlas que damos a nivel hospitalario, es el tema de que yo no soy la persona que tiene que llevar sobre sus espaldas responsabilidades que ya no le corresponden. Eso es fijar límites y eso es sanidad para mí. Otra cosa que es importante y es darle a entender a los hijos y darle a entender a los nietos. Bueno, yo tengo de las dos etapas, o sea, yo tengo nietos que ya me vieron vieja, pero bueno, en mi caso yo tengo bisnietos, tengo 5 bisnietos. Entonces ya, mis nietos muy grandes, donde hay 25 nietos de todas las diferentes edades, algunos me vieron joven porque ya tienen 30 y resto de años y algunas pues ya me vieron ya con estas fachas de edades de adulta mayor, porque tienen recién 7, 8, 9 años. Lo mismo pasa con los bisnietos. Bueno, ya yo tengo bisnietos de primaria a punto de terminar, entonces son diferentes las circunstancias, diferentes el entorno para desarrollarnos, pero hay algo que yo siempre les dejé claro, y es el tema de yo los chineo, pero yo no los cuido. E incluso, como es una familia tan numerosa, yo atiendo a los nietos por cita. O sea, con agenda. Pero cuéntanos también, Yoli, que a veces tú haces la reunión de nietos y esa casa es una fiesta. Cuéntanos esa parte también, Bueno, para que podamos en entenderlo. realidad no es exactamente aquí. Como es una familia tan numerosa, la hija, porque solo hay una hija, hace las fiestas en un lugar acá en San José que se llama el Parque de la Paz, para que todos puedan ir y correr y jugar y hacer y deshacer. Y esto es muy importante. Entonces, yo les digo a ellos que lo mejor que yo puedo hacer por hijos, por nietos y por bisnietos es tratar de ser la mejor versión de mi persona todos los días, estar en la medida de lo posible tan saludable como me sea posible, con todos mis controles y las terapias, obviamente, que pues en mi caso son complementarias de salud y que practico primero conmigo. Y eso va marcando una serie de límites. Inclusive hace un tiempo estudié en el Instituto de la Clínica Bíblica el curso de asistente de paciente del adulto mayor. Y entonces los chicos me decían, madre, pero vos no te vas a dedicar a cuidar a adultos mayores. Le digo, ¿cómo no? ¿Me voy a dedicar a cuidarme yo?
Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito ser consciente de cuáles son mis limitaciones. Muchos de los traumas, de los complejos, de situaciones emocionales que van a derivar en alguna dolencia psicoemocional, se debe a la no aceptación. Al irme yo involucrando de manera negativa y decir, no, esto es que me está pasando. Y entonces viene el pobrecito yo, el ay de mí, la manipulación, me enfermo para que los hijos vengan a verme, para que me llamen, para que tengan cuidado de mí. Y entonces esa autoflagelación hace que no tengamos límites claros, precisos ni concisos. Necesitamos, bien lo decía doña Violeta y algunos de los otros contertulios, necesitamos la parte educativa, pero que empiece por mí. Yo soy quien debo educarme para que a su vez puedan los hijos o los nietos o los bisnietos en este caso, que también se vayan educando alrededor de lo que es el adulto mayor. Esa es una perspectiva quizá un poquito diferente al resto de los compañeros, porque como les digo, pues sí, Dios me ha favorecido y la familia es muchísimo más que numerosa. Pero otra cosa que es importante en las personas que estamos creciendo para ser adultos mayores, debo partir del desapego, que es diferente al desamor. Eso es muy importante. Yo necesito irme desapegando de hijos, desapegando del entorno, desapegándome de los bienes, desapegándome para que esas cosas no me hagan falta, porque entonces si no, cuando los hijos se van o cuando los nietos se van, desarrollo el síndrome del niño vacío o del nido vacío. Y ahí comenzamos a tener pues serios problemas. Y entonces para concretar, mis estimados compañeros, Ariel, definitivamente esos límites empiezan cuando yo los pongo. Yo soy la que pone los límites por una razón muy sencilla. Los demás no me hacen, yo permito que me lo hagan. Y desde ahí vamos a tener cambios que son realmente radicales, pero debe iniciarse en la educación, porque son pocas las personas que van a poderlo lograr porque le falta esta educación y quién nos ayude, quién nos guíe y quién nos enseñe. Y acabas de decir algo fundamental que yo lo llamaría autoaceptación, porque yo no voy a tener 20 años toda la vida, ya quisiera yo, pero no es así. Entonces, ir viendo uno, ir aceptando uno e ir preparándose uno también, porque hasta donde nos dé el cable, hasta donde el patrón diga, pero qué mejor que nos vayamos dando cuenta y estemos al tanto de cómo estamos pasando las diferentes etapas de la vida. Yo creo, Yolandita, que si yo no tengo autoaceptación, lo que estás diciendo, creo que sería imposible. Correcto, correcto. Y es que hay cosas que en esos límites definitivamente tenemos que empezar a aceptarlo. Un ejemplo para ir finalizando mi participación. Siempre me ha gustado mucho la montaña, andar en la montaña, cruzar los ríos, andar brincando en las piedras y lo sigo haciendo. Pero ahora llevo un compañero, se llama bastón. Y entonces, por ejemplo, voy a cruzar un río y primero toco a ver si realmente está muy profundo, si las piedras no están muy resbalosas y una vez confirmado, pues a brincar como la cabra. Anteriormente no, antes simplemente era un cervatillo y me tiraba. Eso se llama responsabilidad. ¿Por qué? Porque si no soy responsable, luego termino en cuidados intensivos o por lo menos 3 meses en ortopedia de cualquier hospital. Y no se vale, esa es parte de la responsabilidad. Sin duda, muchísimas gracias, Yolandita. Ya Excelente. casi voy a presentar ahora también. Licenciado Sánchez, cuéntanos, dinos cuál es tu perspectiva de lo que nos decía doña Nora, si eres tan amable. Claro, no existe esa línea de que tal vez en una clase social alta o en una clase social baja no se den este tipo de violencia contra los adultos mayores. Sí, son diferentes. Por ejemplo, acá en la capital, hablemos de zonas de clase media alta, Romoser, Curridabat, San Francisco de los Ríos, Moravia, Santana, Escazú, clase media alta. La mayoría de casos que se dan y las llamadas que se reciben al 911 es porque un adulto mayor está perdido. Salió de la casa, vive solo, no sabe cómo volver. Mínimo, por día se reciben 2 llamadas de estas. Mínimo 2 llamadas. Y entonces, ¿qué tienen que hacer los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública? Bueno,
llamar al CONAPAN, que es la entidad que está encargada de velar por los adultos mayores, en este caso, tratar de contactar a los familiares, pero en la mayoría de casos no se logra contactar a ningún familiar. Esta persona adulta mayor no cuenta con medios electrónicos, no utilizan los teléfonos, no tienen redes sociales, entonces es muy complicado. Igualmente es laborado en lugares como Limón, Pavas, La Carpio, y se dan este tipo de situaciones un poco diferentes, tal vez no porque el adulto mayor se perdió. Pareciera que la clase baja mantiene esa relación con los adultos mayores, con sus padres, con sus abuelos, pero existe otro tipo de maltrato. Por ejemplo, en Acarpio sí hay muchísimo maltrato físico a los adultos mayores. Entonces, para contestar la pregunta, sí se da en cualquier tipo de clase, pero en diferentes casos. O sea, no va a ser el mismo caso de violencia en clase alta que clase baja. Muy interesante esto que nos comentas. Bienvenido, Oran, y gracias por estar acá con nosotros. Oran Gal, quien es guía de vida. Mencionaste un tema que me gustaría que lo desarrolles un poco. Yo me atrevería a decir los adultos mayores como los pilares del hogar. Si gustas, abre tu micrófono y adelante, si eres tan amable. Ok, tu micrófono está cerrado. Perdón. Buenas noches a todos. Disculpe por atrasarme por problemas de internet y realmente solamente escuché las dos últimas personas, señora Yolanda y señor Oscar. Entonces, lastimosamente no puedo comentar o no sé qué la gente dijeron antes, pero la perspectiva que quiero yo compartir en esta oportunidad es los valores de la familia. Yo creo que suben los casos de violencia y desrespeto y todas las dificultades que vemos con los adultos mayores también podemos verlos con niños, por la mujer, contra la mujer o contra los lados más débiles en la sociedad. Y uno de los casos que quiero presentar es la deterioración de los valores de la familia. De mi punto de vista, el poder del individual en nuestros tiempos modernos, que vienen, la dirección que viene como de Estados Unidos, empuja valores de individualismo, que cada persona es individual y puede seguir su deseo y su camino. Y claro que eso trae también muchas cosas lindas, aceptar el diferente y la diversidad de la sociedad, pero también es como olvidamos a guardar los valores de la familia. Y realmente una persona individual que viene a este mundo viene de una familia, de una clase económica, de una cultura, de unos ambiente específico de su familia, de su raíz. Y cuando ya no estamos identificando con nuestra familia y nos vemos como individuales, ya perdimos voluntad interior de guardar el resto de la familia, nuestros hermanos, padres, hijos y todos los partes más débiles, porque ya no los vemos como partes de nosotros o menos que antes, ¿verdad? Menos que antes. Y más que enforzamos los valores de familia, de este ambiente que alimenta todas las partes individuales de la familia. Primero ya enforzamos todas las partes de la familia y también cada parte de la familia se identifica con todas las otras partes. Entonces, guardar mi abuelo es guardarme, guardar mi esposa, guardar mi hija, guardar mi hermana, es guardarme, es respetarme, ¿verdad? En este momento ya voy a cuidar más, voy a
tener mi conciencia más a cuidar todos los otros partes de mi familia, especialmente si soy un hombre joven y poderoso y no necesito el apoyo de las otras partes. Es muy importante que me identifico y voy a usar mi poder para apoyar a todas las partes de la familia. Si no tengo esos valores, y aquí también claro que entra el parte de educación, que a mí parece falta mucho dentro de la familia, padres a hijos, pero también falta mucho en nuestra sociedad, ¿verdad? En las instituciones de educación, en la media, no le apoyamos, no le, no sé, empujamos, no le ponemos sobre la mesa como algo importante que hay que hablar y cuidar. Y así, en este proceso, poco a poco, los partes de la familia ya no identifican con el resto de la familia y no hay menos respeto, menos apoyo, menos energía, menos buena vibra. Entonces, es el punto que quiero compartir, que por enforzar y apoyar esos valores de familia, también vamos a ver que todo mejora. Igualmente los adultos mayores y también otras partes más débiles que necesitan más apoyo, más atención, más energía. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Definitivamente, me parece que fuiste tú, Oran, quien habló que eran como la raíz, los abuelos, los bisabuelos son como la raíz que nutre el árbol. Yo lo identificaría de esa manera, porque lo son, y mientras más claro lo tengamos, mejor, porque queramos o no, de allí venimos. Y ciertamente el problema es algo que nos sucede a todos a través de la televisión, llamémosle así, es como vemos o muchos aprendemos una serie de cosas y desgraciadamente, definitivamente no estamos aprendiendo bien. Como dices tú, que podemos tomar otras culturas como la nuestra y no estamos hechos para eso definitivamente, y en eso debemos de tener muchísimo cuidado. Quisiera que en una frase pequeña o en 2 o 3 palabras, como lo sientan mejor, cada uno de ustedes dé un mensaje, algo cortito. No quiero hacer el programa muy largo y quiero agradecer de antemano toda la colaboración que hicieron conmigo el día de hoy para poder llevar este tema que para mí es fundamental, porque estamos perdiendo el norte y tenemos la brújula bastante corridita. Y lo entiendo, estamos pagando esto y estamos haciendo esto y estamos haciendo... Y tal vez puede ser que el problema es que no hemos aprendido a vivir bien. Entonces nos caemos en este andar por la vida. Violeta, empezamos contigo. ¿Qué frase quisieras decirnos, qué idea encapsulada nos quieres dejar para este programa? Respetar para ser respetado. O sea, el respeto al mayor es como respetar a un espejo. Nos estamos respetando a nosotros mismos. Le estamos dando el lugar al otro que quisiéramos tener nosotros. Entonces es un espejo. Respetar para ser respetado, desde el más pequeño hasta el más anciano. Siempre el respeto y, como dije antes, el amor hay que demostrarlo. No porque estés más anciano o porque seas muy pequeño, no hace falta. Saben que uno lo quiere. No. Yo pienso que tiene que ser demostrado. El respeto hace que las tradiciones tampoco se pierdan. Como decía recién Aarón, hay fundamentales raíces que respetar. Entonces, si no las comparto, no me cuesta nada respetarlas. ¿Ok? Se respeta, se ama, y esa es la mejor forma de convivencia. No se olviden, la educación es la base de la sociedad, para todo. Y qué importante lo que dijo Yolandita hace un rato, es que me tengo que educar yo primero con respecto a mi Por situación y a lo mío, si no estoy sin brújula. Por supuesto, todo empieza desde adentro hacia afuera. Uno primero para poder lograr lo otro. Así Siempre. es. Y me gustaría que doña Margarita también piense en alguna frase
porque nos está acompañando el día de hoy, de qué quisiera compartir ahora hacia el cierre del programa, que ya lo vamos haciendo también, porque aquí todos los que estamos aquí, yo creo que Oscar es el más joven, ya estamos un poquito, tenemos algún kilometraje ya en edad, él tiene mucha experiencia en lo suyo, no se lo resto, pero en edad. Entonces, me gustó mucho lo que dijo Yolanda y eso tenemos que quedárnoslo y por supuesto que nos va a decir qué más. Perdón, Luis. Dime. Ariel, discúlpame, Ariel. Dime. Tenemos la ventaja de que tenemos al licenciado Oscar Sánchez. ¿Por qué no nos ayuda en estos momentos diciendo a dónde tiene que acudir tanto un joven que vea un abuso sobre otra persona o esa misma persona, si es abusada, a dónde tiene que acudir? Gracias. Licenciado, si quieres, seguimos contigo. Cuéntanos tú qué frase podrías darnos, pero también fundamental lo que acaba de decir doña Violeta. Te escuchamos. Abre tu micro, por favor. Muchas gracias, Ari. Excelente pregunta la de Violeta. La frase, definitivamente, concientización, respeto, empatía y valor por nuestros adultos mayores, es una ruta que todos tenemos que caminar. Hacia ahí vamos todos, entonces debemos tener esos valores y esos principios para poder enseñar nosotros a los que vienen detrás. En cuanto a la pregunta que hace Violeta, la ley de violencia doméstica en general para cualquier persona establece diferentes tipos de medidas de protección contra terceros, incluso, no únicamente del núcleo familiar. Desde 1999 se crea la Ley de Protección Integral al Adulto Mayor y nos remite a esta otra ley de violencia doméstica. Es decir, cuando hay un maltrato, un abuso a un adulto mayor, esta ley de protección integral nos remite a la ley de violencia doméstica y permite aplicar las mismas normas de violencia doméstica a la protección del adulto mayor. ¿A dónde debemos acudir? Incluso cualquier persona, un tercero, un vecino, un familiar o la persona adulta mayor podría acudir al juzgado de violencia doméstica más cercano para solicitar medidas de protección y para solicitar la ayuda correspondiente. Y eso puede ser remitido también a la sede penal, porque hay que recordar que los delitos contra personas menores de edad y personas mayores de edad se incurre en un tipo de delito. Entonces, esa sería la vía judicial correspondiente para realizarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy importante saberlo, sin duda. Gracias, Yolandita. Gracias, Violeta, por darnos esa luz. Don Milton, cuéntenos. Sí, bueno, cerrando, yo pienso que lo que dice doña Violeta y doña Yolanda de la educación engloba o debe englobar la formación integral del ser humano en las diferentes etapas de vida. Igual como decía, no sé el nombre bien porque es la primera vez que tengo el gusto de verlo. Aarón o Orán. Orán. Ok. Bueno, como decía Orán, para mí es muy importante ese concepto de que él tiene de familia. Debe haber un claro concepto en ese modelo educativo que queremos formar, tanto para nosotros mismos como para las personas que conviven con nosotros. Tenemos que tener claro ese concepto de unidad familiar, que se ha roto totalmente. Recuerdo un programa que hicimos hace ya muchos meses, el año pasado, sobre lo que ya decíamos de tecnología del siglo XXI versus los seres humanos. ¿A dónde nos lleva esta carrera tecnológica y este siglo XXI? Bueno, este siglo XXI nos está llevando a una pérdida de valores y sobre todo en los valores humanos, la pérdida de los valores familiares. Porque hemos olvidado que el núcleo de toda sociedad, eso ha sido toda la vida desde el hombre primitivo en la caverna, hasta el sol de hoy, sigue siendo la familia. Entonces, la unidad familiar se debe preservar con respeto, con solidaridad y con esa palabra hermosa que nombró doña Violeta, el amor. El amor lo cura todo, el amor lo sana todo y como decía el amigo Albert Einstein, es la energía que mueve el mundo, el amor. Entonces, cuando hay amor en la familia, hay respeto, hay valores de educación, hay solidaridad y puede ser desde un niño, un adolescente, que sea el que necesite, hasta el adulto mayor. Entonces pienso que, insisto en educación y complemento muy bien, como dice ahora, los valores familiares. Hay que mantener el concepto de la unidad familiar,
porque estamos cayendo en una carrera de individualismo tan fuerte que prácticamente nos estamos convirtiendo en misántropos y ya pensamos que el hermano nos molesta, que nuestro padre nos molesta, que nuestra abuela nos molesta, que nuestro hijo nos molesta. Entonces ahora le decimos, entre comillas, eso es apego. No, eso no es apego. Uno escogió sus padres, uno seleccionó antes de venir quiénes son sus padres, quiénes son sus hijos. Y por lo tanto, en esa selección que yo creo que se hace antes de venir a esta vida, debemos tener respeto y valoración por lo que es la unidad familiar. Con unidad familiar, el problema del adulto mayor, el problema del adolescente, el problema del bebé, el problema de la violencia de sexo, de género, todo eso se soluciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Excelente. don Milton. Yo creo que si dejamos eso por fuera, apague y vámonos, como decimos aquí, porque el tema estaría listo. Doña Margarita, ¿usted quería decir algo? ¿Sí es tan Sí, amable? quisiera responder a tu pregunta. Primero, buenas noches a todos y mis disculpas porque llegué un poquito tarde, pero tenía otra actividad y precisamente vinculada con el proceso formativo de los estudiantes. Comparto y creo que la base, como dijo inicialmente Violeta, es el amor, porque todas las otras cualidades, condiciones y valores necesarios se basan en el amor, parten desde ahí. Y comparto plenamente lo que dice don Milton. De hecho, personalmente por mi área de trabajo en la Universidad de Chile, por muchos años, yo ahora ya estoy retirada, soy adulta mayor, pero Está sigo retirada, activa. perdón que le interrumpa, Pero eso sigo iba a decir, activa, pero sumamente activa. sí, pero sigo activa y básicamente más centrada en un rol voluntario, pero en el mismo contexto. Y dentro de esto creo que el amor promovido desde la enseñanza parvularia, no sé cómo se llama en Centroamérica, pero el párvulo es el pequeño desde los 3 y más años, que después de la sala cuna viene el jardín infantil. Entonces ahí, y de hecho tuvimos una experiencia interesantísima con el Ministerio de Educación y los organismos vinculados, en que se incorpora la familia, o sea, lo que se le enseña al pequeño, tiene que haber coherencia entre, ya sea el parvulario, el jardín infantil, el liceo, el colegio, hasta las instancias de ya del joven que ingresa a la universidad, que desde sus comienzos exista coherencia y exista un trabajo transdisciplinario, no multidisciplinario, sino que haya coherencia entre lo que enseñan las educadoras y cómo se aborda la misma atención a ese mismo pequeño cuando va a control del centro de salud. Y que a esa mamá que se le educa en X valores y el cuidado de su hijo, el niño, la educadora de párvulo le enseña la relación y el respeto a sus padres y así sucesivamente. Entonces, como hay carencia de todo esto que estamos hablando y venimos a darnos cuenta que, somos adultos mayores y los jóvenes no nos consideran o los hijos quieren deshacerse de nosotros lo más rápido posible. Viene de todo un proceso formativo que se requiere abordar integralmente. Es que es un trabajo que mientras más temprano se empiece a hacer, mejores resultados va a dar y además es inminentemente necesario. Exacto. Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo todos. Yolandita, pasamos contigo, seguimos con doña Nora y terminamos con Oran. Te escuchamos, Yolandita. Yo diría que todo podemos comunicarlo en una sola frase y es que educarse para la adultez es responsabilidad de todos. Sí, señora. Muy bien dicho. Muchas gracias. Norita, si es tan amable. Bueno, no sé si tengo mucho para agregar de lo que se habló. Me gusta escucharlo, creo que esto es una aspiración. En este mundo en el que estamos viviendo, en una sociedad, como se dijo, tan individualista,
creo que la aspiración a lo que deberíamos ir frente a esto que se llama la caída del nombre del Padre, que es lo que se habló, ¿cierto? Es decir, donde falta algo que tiene que ver con el respeto a la ley, que lo vemos permanentemente. Creo que la aspiración es a pensar un sistema cultural, un sistema educativo que nos permita respetarnos y respetar al otro y enseñarnos. Pues estaba pensando el quinto mandato. El quinto mandato no es ama a tus padres, sino que dice respeta a tus padres para que tus pasos, es decir, que estoy de acuerdo con el amor, pero creo que el respeto es fundamental. Y creo que El respeto es amor. recojo lo que dijimos todos, el tema de respetarse a uno mismo y respetar al otro, ¿no? Y es si que es posible, amar. el uno creo No es que posible, conlleva por lo al menos, otro. respetar. Sí, sí, eso sí, pero el uno, ahí hay un maridaje muy particular entre el amor y el respeto y el amor, sin lugar a dudas, pensaría yo. Lo que Ahora, te pasa escuchamos. es que puedo pensar, Norita, es adelante. largo el tema. No, no todos tenemos la suerte de amar a nuestros padres. No es cierto que sea algo que por ser nuestros padres. Hay padres que no No. merecen ser amados, pero de cualquier manera, por la deuda que tenemos, simbólica o no, de que nos han traído a este mundo y les debemos la vida, sí les debemos el respeto. Yo soy más escéptica. Suena más como al Pero transfamiliar este concepto, pero es la verdad, Norita, las cosas son como son. Y hay padres inclusive que en algunos casos, pues, a como han sido, pues es más fácil respetarlos que amarlos, ¿no? exactamente, Entonces, pero ¿qué hacemos? lo del respeto creo que es fundamental. Sin duda, absolutamente sin duda. Lo vemos también en constelaciones familiares. Son figuras a través de las cuales vinimos. Y bueno, tienen su importancia, aunque tal vez no tengan su preeminencia en nuestra vida, por decirlo de No, alguna es manera. una deuda que tenemos de por vida, la Sí, vida. señora. Sí, señora. Oran, cuéntanos. Perdón si cierro los micrófonos, es para que no se nos meta ruido, pero si alguien quiere decir algo más ahorita que Perdón, estamos sí. cerrando, adelante. No hay ningún problema, Entonces, Oran. en referencia de lo que me dijiste antes, quiero terminar con esta imagen, que la imagen que yo parte de una familia, si yo soy el tronco y mis hijos son mis ramas, mis padres y abuelos son mis raíces. Y si yo quiero tener muchas ramas y muchas frutas, mucha abundancia, yo tengo que cuidar mis raíces muy bien, ¿verdad? O que el árbol va a caer. Entonces es la imagen que quiero compartir. Gracias. Perfecto, ¿no? No, genial, muchísimas gracias por llegar, aunque llegaste allí la internet hoy se ha portado bastante curiosa la internet hoy, pero aquí estamos, así que enhorabuena por eso. Gracias de nueva cuenta a la señorita Lucía Caley, quien me dio la luz para el programa de hoy. Te tenemos aquí en mente y en nuestros corazones, sin lugar a dudas. No pudiste entrar porque sabemos que estás dando clases, igual que la licenciada Buitrago, que me hubiera encantado tener aquí al licenciado Oscar y a la licenciada Vanessa, pero bueno, no se pudo. Con ayuda de ustedes espero poderlos tener en alguna otra oportunidad tocando otro tema. Gracias a cada uno de ustedes que sacaron su ratito para acompañarnos, a la señora Margarita, que está 3 horas adelante de nosotros, pero que aquí estuvo. Lo felicito por esta iniciativa, Ariel. Y de hecho, la invitación la vi ahora tarde y se la compartí a otra colega que está en Chile, porque es chilena, pero vive en Costa Rica, ¿ya? Entonces, ahora está acá porque vino a ver a su mamá y lleva un tiempo, pero fuimos compañeras de universidad, así que somos amigas de la vida. Así que la llamé, pero estaba hoy día con algunas dificultades por compromisos familiares. Como está paseando, no llegó. A quien le mandamos un Pero abrazo, la conocemos. reitero mis felicitaciones, una hermosa iniciativa. Muchísimas gracias, ¿no? Y gracias a todos ustedes que me ayudaron Un y me gusto de acuerparon. ver a todo este equipo. Muy Claro que interesante sí. también escuchar a cada uno Sí, tiene algo para decir. sin duda, sin duda. Muchas gracias a todos.
Bueno, dedicado a una señora excepcional, como lo dije al principio, y le pedimos también a la señora Nora que nos saluda, a don Armando Soltanovich, que también Es un es adulto mayor. es un adulto mayor a quienes lo conocemos, lo admiramos y le tenemos un profundo cariño, igual que a su señora doña Nora. Y como les digo, dedicado el programa a la señora Shulamit o doña Jessie Carazo, que es una madre excepcional, la mamá de la rabina Ileana Carazo. Este programa, como saben, lo dedicamos también desde el puro principio a los padres y a los adultos mayores que están y a quienes han trascendido, por quienes somos y definitivamente por quienes estamos. Soy Ariel Zvi, quien les da las gracias y esperamos que este sea uno de muchos más programas que me engalanen ustedes con su presencia y quienes también lo van a ver en diferido, porque aquí en este planeta escuela, el estudiante somos usted y yo, y mejor hacemos la tarea. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Chao.